Marketing en todas partes. Un podcast sobre marketing de verdad, sin código postal. Hola, bienvenido al podcast Marketing en todas partes. Empezamos algo nuevo. Hoy es el episodio número 1 que nace de una convicción muy sencilla, que es que el buen marketing no vive solo en Madrid o en Barcelona. En España hay marcas increíbles, estrategias brillantes y directores de marketing que están tomando decisiones clave desde ciudades que no siempre salen en los titulares, pero que sostienen gran parte de la economía real. Y este podcast es para darles voz, para conocer su día a día, siempre hablando de marketing de verdad. El que piensa, que ejecuta, que mide y que se defiende en el comité. Yo soy Tiago Lemos, de Departamento de Marketing, una empresa de outsourcing y consultoría, y os hablo desde Gijón. Así que sabemos por experiencia propia que desde la periferia también se lideran grandes proyectos. Para empezar el viaje, no podíamos hacerlo con alguien mejor. Hoy nos va a acompañar Pelayo Collantes, el director de Marketing e Innovación de Alimerka. Alimerka es una cadena de supermercados asturiana, una marca profundamente conectada con su territorio y un referente de cómo construir valor, cercanía y estrategia desde el norte de España. Así que esto es marketing en todas partes y empezamos. Hola Pelayo, buenas tardes. Un placer estar aquí contigo, un placer estrenar el podcast de Marketing en todas partes contigo y obviamente muchas gracias por tu presencia aquí. Pues nada, buenas tardes. Muchas gracias a ti, evidentemente. Para mí es un placer también y bueno, encima un honor poder ser el primero, el estreno de esta gran iniciativa que pones en marcha, uno más. Bueno, vamos a ello. Seguro que va a ser una charla interesante. Bueno, y obviamente llegamos aquí, yo te presenté un poco al inicio, pero también queremos saber más de ti y obviamente tú eres el director de marketing y innovación en Alimerka. Y la primera pregunta es, ¿qué te atrajo? ¿Qué te atrajo a este reto del puesto en Alimerka? Bueno, pues yo digamos que soy asturiano. Yo he desarrollado toda mi carrera profesional en el marketing, bueno, marketing, ventas y un poco el mundo digital en los últimos años, principalmente en Cafento, empresa de café, que tú me consta que conoces bien también, y en la que estuve muchos años, 20 años aproximadamente, y bueno, ya lleva un tiempo con ganas de cambio, pero con la idea clara también de poder seguir en Asturias y de poder tener un proyecto, bueno, pues atractivo. Entonces, bueno, en Asturias es verdad que no hay tantísimos, pero sí que los hay. Y bueno, surgió esta posibilidad y me atrajo, bueno, por varias razones. Lo primero, porque, bueno, es una empresa importante, una empresa grande en Asturias, con muchas iniciativas y con un nivel de actividad muy alto que ya, bueno, de mano te ofrece muchas posibilidades, ¿no? Por otro lado, tenía muchas ganas de cambiar de un poco de lado. Había estado siempre fabricante y tenía muchas ganas de conocer la parte más bueno, pues del canal, ¿no? De retail en este caso. Y yo creo que eso era algo que llevaba tiempo con ganas. Bueno, pues qué mejor retailer en Asturias que una cadena de supermercados con tantas tiendas y tanta presencia y tanta historia. Y luego, bueno, pues por otro lado, un poco el planteamiento bueno, que se me hizo de una empresa, pues es una empresa con cambios bastante constantes, que apuesta, bueno, mucho por la innovación y que en ese sentido había ganas de seguir impulsando y haciendo muchas cosas y bueno, pues me encajó que pudieran confiar en mí y me atrajo, bueno, pues desde el primer momento, ¿no? Sí, y un poco lo que tú has dicho del marketing, el marketing en Asturias, que parece que no hay, pero sí que hay, ¿no? Y estuviera un poco enlazado a lo que es la propia idea de este nuevo podcast de marketing en todas partes, ¿no? Que es hacer marketing el del bueno, hacer marketing de verdad
y que no está, que ese marketing no está solo en Madrid y en Barcelona, ¿no? O sea, ¿qué significa para ti hacer este marketing desde Asturias? Desde luego tú ya has dicho al inicio que tú eres de Asturias y quieres seguir en Asturias. Entonces, ¿qué significa hacer marketing desde aquí? ¿Es diferente o del de O Madrid o sea, Barcelona? lo primero es un lujo, porque me consta que muchas personas no pueden mantener por lo menos toda su carrera, ¿no? Tienen que, bueno, pues que ir a Madrid, principalmente a Barcelona. Entonces, en ese sentido, para mí, que lo he desarrollado entero aquí, es un lujo. Y en cuanto a lo que significa, yo desconozco cómo es ser, bueno, pues digamos, cómo trabajar en el marketing en una multinacional en Madrid, porque no he estado nunca, pero yo creo que para mí la diferencia no es tanto por el hecho de estar en un sitio o en otro, sino es un tema más de visión, ¿no? De empresa o incluso de sectores. Y es verdad que, claro, al final bueno, pues por cantidad y por tipología de empresas, quizás todas las empresas que tradicionalmente son más marquistas y tienen, bueno, departamentos de marketing más grandes, suelen estar más en grandes ciudades porque son esas empresas grandes y tal, pero el marketing realmente, como lo entendemos, yo creo, los que nos gusta, es más que eso, es más que grandes presupuestos, es más que grandes departamentos, ¿no? Y al final el marketing se puede hacer desde una empresa mínima, pequeña, hasta una empresa gigantesca como una multinacional de las que estamos hablando. Yo creo que es un tema más de visión del dueño principalmente y sobre todo si es una empresa pequeña y de apuesta. Y en ese sentido, quizás hasta hace unos años no había tanta apuesta en ese sentido, ¿no? Por el marketing en estas empresas más tradicionales, posiblemente fuera de la gran ciudad. Pero bueno, yo creo que ya lleva habiendo unos cuantos años en las que, bueno, pues sí que se le va dando cada vez más peso. Yo creo que toda la parte digital ha ayudado, aunque quizás también ha confundido un poco, ¿no? Parece que Es marketing a verdad, veces son las sí. redes sociales y es mucho más, pero bueno, sí que eso ha ayudado también bueno, a generar bueno, esas ganas también de hacer más cosas, de preocuparse más pues, por la marca, por la comunicación, tal. Y todas las empresas yo creo que van subiéndose y cuando tira un poco el que manda y la visión pasa por tener un equipo de marketing que trabaje esa parte, bueno, pues yo creo que el sitio es menos importante. Evidentemente tendrás más o menos presupuesto, tendrás más o menos equipo, tendrás más o menos posibilidad de trabajar pues, en unos campos más producto, en otros campos más comunicación, con más medios o menos, pero al final, bueno, yo creo que también se puede hacer evidentemente marketing y se hace muy bueno y yo creo que lo conocemos en Asturias y yo creo que cada vez se va a hacer más y en ese Sí, sentido somos optimistas todos. pasando a otro tema, porque me gustaría hablar de vuestra estrategia, propiamente dicha, pero la palabra es de estrategia y lo que tú acabas de decir es eso, es que al final una cosa es el tener los grandes presupuestos o llegar a muchísimos consumidores o tener unos equipos enormes, pero realmente lo que es la estrategia de marketing, la estrategia y el trabajo de estratégica se puede hacer como lo haces tú en Alimérica, como se puede hacer en cualquier otra provincia de España. Y a mí lo que me gusta y también el porqué de que estás aquí también es que Alimerca lo hace muy bien y lo hace esta estrategia con visión, pero con mucha raíz local. Y yo te confieso que soy muy fan bueno, tú la sabes porque a veces te envío fotos de cosas, del asturianamente, de vuestra estrategia tan potente y eso ya pues va transformando que un poco más que un supermercado, no es solo sitio para hacer compras, ¿no? Hay valores ahí en esa comunicación y hay una estrategia que está por detrás, ¿no? Sí, hay una estrategia y también es verdad que yo creo que cuando lo que comunicas está, digamos, es cierto, ¿no? Está en las raíces de la empresa, en el ADN, que me acuerdo de esa palabra, me acuerdo quién me la enseñó, la palabra del ADN con la que empecé a hablar mucho de ese término. Cuando digamos, esos conceptos o tal están en el propio ADN del día a día, no solo del departamento de marketing, sino del departamento de logística, del departamento de compras, resulta mucho más fácil también hacerlo, bueno, pues hacerlo visible y trasladarlo, ¿no? A la sociedad. Y en ese sentido, quizás no había un planteamiento de comunicación tan específico como ha sido asturianamente, pero realmente sí que había un trabajo desde hace muchísimos años
por y para Asturias, ¿no? Desde Alimerca, pues en primer lugar, de que somos unos de los principales empleadores a nivel pues eso, de empleo en Asturias, la fundación, todo lo que hacemos con la fundación, con asociaciones, tal, toda la apuesta que tenemos por el sector primario, pues no sé, campañas como el Bonito que se lleva haciendo Sí. decenas de varias décadas y siempre con apuesta por el producto de aquí a través de la rula, la parte con la ternera que hemos ido. Entonces, bueno, al final son muchas palancas que realmente han sido muy protagonistas, pero que quizás no sean, por un lado, no se han comunicado quizás de la manera que se merecían y sobre todo no se habían empaquetado, ¿no? No se habían, bueno, no se les había dado nombre de una manera bueno, que resulte más, pues eso, más cercano y que llegue más al cliente. Y al final eso es lo que pretendimos en su momento con Asturianamente. Fue una idea que nos encantó. Es verdad que inevitablemente, y se puede decir, recuerda otro término que surgió hace unos cuantos años en otra comunidad con otra marca de bebidas. Sí, bueno, Pero, sí, sí, pero sí. Pero realmente este es nuestro, pero este es de aquí, pero este es de aquí. esto es nuestro, ¿no? Y realmente yo creo que hay tanto para contar que el término en sí mismo era totalmente válido, nos encantó y comenzamos a utilizarlo. Y bueno, tiene varias dimensiones, la parte quizás más bueno, pues un poco de social, ¿no? Del orgullo de ser asturianos y un poco compartir ese orgullo. Tiene una parte quizás más profunda de, pues esa apuesta por el sector primario, los productores locales, las asociaciones de la fundación, también toda la implicación que tenemos con los patrocinios, que somos muy activos en Asturias con diversos patrocinios, tanto de equipos como eventos. Entonces, bueno, al final todo eso daba forma a ese paraguas que fue Asturianamente y desde, bueno, con el que venimos trabajando ya en los últimos 2 años, pero es verdad que el último año le hemos dado una dimensión un poco mayor y con una actividad a nivel de campaña y tal, pues mucho más potente y bueno, por tanto, con mucha más visibilidad, que al final probablemente eso es lo que hace que llegue a más gente y que mucha gente nos lo comente bueno, pues sí, es una campaña que ha gustado A mí me gusta tu perspectiva que tú has dicho y muy bien que eso realmente ya existía, ya estaba en las raíces, ya estaba en los valores. Y a veces vemos cuántas marcas que hacen cosas y nosotros aquí desde el departamento también, cuando llegamos, cuando conocemos una empresa, vemos que ya hacen muchas cosas muy bien, pero igual falta juntar todos los puntos y hacer desde un punto de vista estratégico y decirle, mira, es por aquí, pero realmente ya tienes las opciones, tú ya tenías esas cosas todas y Asturias lo juntó, lo que tú dices, ¿no? efectivamente, sí, más o menos simplificando, ¿no? Pero sí, Simplificando, sí, claro. así es. Es verdad que hemos lanzado, digamos, y hemos hecho iniciativas, bueno, pues como ha sido la creación de la marca Casona Lloraza, que es una marca, bueno, que representa todo esto, pero como marca ya más de producto, con producto también propio, trabajado con acuerdos con diferentes productores, ganaderos de diferentes tipologías de productos. Bueno, pues eso es un proyecto específico, ¿no? Que también trabaja por esos valores. Pero bueno, a nivel de comunicación y a nivel de todas esas acciones que he comentado, sí que es algo que se viene haciendo, pero además no desde los últimos 3, 4, 5 años, desde los últimos, yo diría desde los principios, ¿no? Ujú. de Alimeca. Y en ese sentido resulta más sencillo apalancarse en algo que está dentro que algo que tienes que un poco que inventar o que crear de cero, ¿no? Claro, y luego vosotros, es verdad que yo creo que trabajáis, tenéis esta estrategia, bueno, estrategia paraguas, por así decir, asturianamente, pero luego lo combináis también con campañas más tácticas que sí que estáis muy activos, y os veo muy activos, cosas más tácticas o de tienda o de promoción. De hecho, me suena que hay una promoción ahora hace nada que vamos, que salió ahí mucho, o trabajar con algún influencer. O sea, luego sumáis, tú tienes la parte estratégica que va por este paraguas, y luego tienes esa parte táctica constantemente también, ¿no? Tienes esa presión también un poco del sector, ¿no? Del canal, de estar activo, ¿no? Sí, es un sector bueno, todos yo creo que el día a día te come, ¿no? Pero este es un sector donde yo sí que he notado que cada día pasa algo y tienes que estar muy alerta, muy pendiente y tienes que ser muy dinámico en las acciones, ¿no? Además tenemos, bueno, muchas casuísticas porque no es lo mismo nuestra actividad y nuestra presencia en Asturias que nuestra presencia en Castilla y León. Incluso dentro
de Asturias o dentro de Castilla y León tenemos diferentes casuísticas. No es lo mismo, pues no sé, la presencia que podemos tener en ciudades como Oviedo, Gijón, con la competencia que puede haber alrededor, que a lo mejor unas tiendas que tenemos pues más consolidadas en más pueblos más de zona veraneo, tal, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso nos obliga a combinar lo que es el medio-largo plazo más estratégico con la acción del día a día, que va mucho más ligada bueno, a aspectos más racionales y más puras pues sí, de oferta, de recompensa, de incentivo, de fidelización. Y eso es, yo diría que continuo, o sea, porque te sonará una, pero es que yo creo que es un nivel de actividad que a veces pensamos hasta si es excesivo, porque llega un momento que el cliente también no se puede volver loco. La combinación de promociones, las que tenemos para online, las que tenemos en tienda, las que son de regalos, se combina con la gamificación del desafío, bueno, acciones de tarjeta, pero bueno, sí es verdad que eso no lo podemos, digamos, olvidar y por un lado está la parte, pues eso, de la marca y tal, pero bueno, pues un poco lo que tenemos que responder al final, como departamento de marketing, yo creo que me conoces, tengo visión comercial y las ventas, y vosotros también creo que habéis creado un departamento específico recientemente. Las ventas son lo que al final nos mueve a todos, ¿no? El fin último y eso al final te obliga en este sector a ser muy dinámico. Me acuerdo de una curiosidad con un día con la que trabajábamos hablando un poco de todo esto, y me llamó mucho la atención que es el calisurtiprecio, ¿no? Y es como que tenemos que ser un poco de todo en un supermercado. Encima, con una cuota tan grande como tenemos en Asturias, tienes unos perfiles de clientes muy diferentes y muy variados Claro. y tienes que tocar todos los palos. Hay clientes que se mueven más por oferta, clientes que se mueven más por comodidad, no sé, la parte digital, unos se enganchan mejor que otros Bueno, más, bueno, y digamos eso que quiere decir que tú los miras a todos. O sea, al final, eh, frente a la estrategia que todos decimos, ¿no? De las marcas, del buyer persona único y de enfocarse en un segmento, enfocarse en un target, tú imagino que abres tu catálogo de buyer personas y tienes unas cuantas, ¿no? sí, a ver, tampoco nos vamos aquí a poner teóricos, es complicado, ¿no? Sí. La segmentación en algo que es tan del día a día, tan rutinario, todos vamos a la compra, ¿no? Y encima ahora hay un nivel de infidelidad súper alto, todos cambiamos mucho, eso está detectándose que no hay tanta fidelidad a la cadena de supermercados. Nosotros tenemos afortunadamente un porcentaje de clientes fidelizados de tarjeta muy alto, pero aún así son clientes que si en un momento dado un día necesitan algo urgente, tienen que ir a un sitio de la competencia, bueno, pues esa posibilidad la tienes hoy en día de manera continua. Entonces, bueno, hay que tratar de generar diferentes palancas y acciones para estar continuamente manteniendo esa fidelidad y que esa frecuencia de compra sea lo más alta posible, porque al final, bueno, pues cliente que no va a tu supermercado, sabes que va a ir a otro, porque compramos todos, ¿no? Quizás zapatos, pues no los compras todos los meses, o por supuesto un coche, pero a comprar, bueno, pues vamos todas las semanas, afortunadamente o no, depende. Y entonces, bueno, tenemos que trabajar todos, tratamos de segmentar, incluso tratamos y llevamos trabajando unos años en la personalización incluso, o sea, llegando al nivel con bueno, pues un poco todo lo que es la comunicación vía Marketing Cloud, la parte de mensajes, email, WhatsApp, todo esto, bueno, pues un poco tratando de personalizar en la medida de lo posible, pero bueno, con tanto volumen de clientes tampoco es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, dentro de lo posible sí que tenemos acciones o dinámicas más enfocadas a un tipo de clientes u otro. Justo por esto que decías de los clientes hablaste ya del digital una vez, me gustaba cambiar de tema, cambiar, no, añadir el tema este de la omnicanalidad, ¿no? Todo esto. Claro, nosotros pensamos en un supermercado hace 30 años, era un negocio tradicional, ¿no? Tú llegabas, cogías las cosas de la estantería, elegías más o menos las marcas del anuncio que habías visto en la tele y ya está. Ahora entras, coges el móvil o vienes ya con una reseña de un influencer o de un prescriptor y ves el Nutri-Score, ves el producto, está más barato en otro sitio o tienes ya una información o ya compraste online o viste en este entorno, ¿cómo equilibras
el físico con el digital, porque es verdad que Alimerk yo creo que es bueno, un buen ejemplo de una empresa que ha apostado por el digital. ¿Cuál es tu equilibrio de como director de marketing? ¿Qué estrategia? ¿Cómo lo planteas? Sí, a ver, es difícil la pregunta también, o la respuesta. Al final el equilibrio yo creo que es, o nuestra visión es ofrecer al cliente las mayores posibilidades posibles para que sea el que decida en cada fase de, del journey, por decirlo de alguna manera, que en este caso es continuo, porque es que, y vuelvo a decir lo de antes, que la compra estamos todo el tiempo, ¿no? Y vas hoy a comprar y de repente te acuerdas que se te olvidó no sé qué, y entonces o te lo apuntas o lo metes en la app, en este caso, o donde sea, pensando en la siguiente. O sea, es algo que es súper continuado. Entonces, bueno, nosotros lo que intentamos es trabajar para que el cliente pueda escoger dentro de todas esas fases cuáles utilizar. Entonces, bueno, lo que es la compra en sí y en este sector sigue siendo muy predominante la compra en tienda física. O sea, a nivel medio del sector estamos aproximadamente en un 97%. Es verdad que si metes categorías como cosmética, perfumería, 97. 97 en tienda. físico todavía, Sí, entienda. sí, sí. Es Sí, si mucho, ¿eh? metes categorías más especialistas de, pues eso, perfumería, cosmética, ese tipo de productos, sí que ahí sube un poco más, pero lo que es supermercado tradicional, entre el 2 y el 3% se mueven la inmensa mayoría. Hay palancas que están creciendo mucho, como es Globo, el e-commerce y Globo, bueno, eh, bueno, me sale Uber y Just Eat también, todas estas cadenas o plataformas, ¿no? que están creciendo y que Globo hemos arrancado hace un año y poco y ya se ha convertido en un canal muy importante. Entonces, bueno, al final era algo que probamos sin tener muy claro cómo iba a funcionar y está respondiendo muy bien. Entonces, al final, bueno, tenemos todas las variantes y en cuanto a lo que es un poco toda esa experiencia digital o de consulta, pues tenemos como muchas posibilidades, porque por un lado está lo que es el folleto, que en su día, folleto en supermercados es algo que es como la Biblia, ¿no? Es mítico, ¿no? Sí, sí. Yo el Sí, sí. folleto, sí, sí, el folleto es como, es efectivamente la Biblia, ¿no? No Y además he como de era, decir que en mis tiempos era, cuando estaba yo en helados en frigo, era el cartel, ¿no? El típico, era como el el cartel cartel del de los verano, helados. sí, 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 el cartel del verano, sí, sí, sí. efectivamente, bueno, desde fuera quizás lo ves a veces como algo no tan relevante y cuando lo vives desde dentro es verdad que al final el folleto representa muchas cosas, ¿no? No solamente yo creo la oferta del pollo o la oferta del pescado de turno, sino que al final, bueno, es un elemento casi de encuentro con los clientes, ¿no? Hablando un poco Sí, así claro. y tal, Pero ¿cuántos folletos? porque es como recurrente. Yo no sé si lo puedes decir, pero ¿cuántos folletos todavía se hacen, se imprimen? A ver, sí, sí que empecé diciendo, realmente cuando entré por el folleto, iba a hablar un poco del traspaso que habíamos hecho al digital, porque realmente el folleto hace ya 4 años o algo así, digamos que se eliminó el folleto físico en su gran mayoría y digamos que apostamos por el folleto digital. Al principio costó, pero realmente digamos que el nivel de visualizaciones resultó ser súper positivo y además el folleto digital te permite también enlazarlo con el e-commerce, de manera que desde el mismo folleto puedes estar viendo las ofertas y añadir al carrito productos, algo que es, Vale. bueno, para esa experiencia de compra digital es muy positivo. Pero también hemos detectado que, sobre todo en algunas zonas, el folleto físico digamos, otras herramientas, ¿no? Bueno, también nos permite a lo mejor llegar a domicilios con el buzoneo, cosas que como un efecto sorpresa, quizás no con la oferta más tradicional, pero sí como pues cuando tenemos inauguraciones de tienda, cuando tenemos alguna campaña muy más original, sí que intentamos hacer algo distinto y meter ofertas, pero dentro de un poco de ese solo hacemos, que llamamos el encarte, que aparece el folleto en prensa los domingos, es el folleto físico por excelencia, que si te digo la verdad no te sé decir ahora la cantidad, pero estamos hablando de muchos miles. Pero sí que lo que era el reparto de folleto, buzoneo, tal, lo hemos, digamos, sustituido por el digital. Entonces, bueno, esa convivencia yo creo que funciona y evidentemente poco a poco hay gente que va haciendo ese traspaso, gente joven, seguramente entra directamente en el mundo digital ya, pero hay otra gente, bueno, pues que llega un momento en el que se pasa, lo prueba, le gusta y bueno, y en esas estamos, ¿no? Un poco el ir forzando también a nivel de comunicación. Luego también hay muchas
dinámicas que solamente las trabajamos en el entorno digital, como es el desafío, que es nuestro juego de gamificación, o algunas promociones, ahora los sorteos que hacemos de entradas para los partidos y para los eventos que patrocinamos. También tenemos una plataforma, digamos, para activar, pero tratamos también de vez en cuando de activar alguna con la típica urna, es decir, no huimos 100%, por un lado, porque sigue habiendo público que nos lo pide, porque al final Alimerca tiene una media de edad de clientela, evidentemente senior, vamos a decir, pero además también porque hay gente joven que la urna es como que también de vez en cuando es como que te gusta, ¿no? Es como más, pues Sí, eso, sí. más tradicional. Entonces, bueno, yo creo que la palabra para mí aquí es equilibrio y que el cliente escoja y poder ofrecer todas esas variantes, pero teniéndolas. Y no hemos hablado del clic, que sí me lo comentabas tú antes, ¿no? Que es algo encima para nosotros diferencial y innovador, la posibilidad además de comprar, hacer tu compra y no solo que te lo puedan traer a casa, sino que tú lo puedas recoger en esas taquillas que tenemos. Bueno, pues que es algo que da comodidad, que te ahorra tiempo, que, bueno, pues que yo creo que también es una palanca que Y responde muy bien funciona y que bien. tratamos de apostar. Funciona bien el click and collect, porque sí que es verdad que el click and collect es algo, yo a veces, y te confieso, cuando pienso en click and collect, pienso en amarillo, ¿eh? O sea, eso ya es bueno, que decir que está en top of mind el click and collect amarillo, ¿no? Es algo que lo tenéis ya muy dentro de de la marca, de los servicios Sí. del supermercado, ¿no? Pues al final, lo que sí es cierto es que el click and collect pasa por hacer un pedido online. Estábamos hablando antes de los porcentajes, ¿no? Y de que a la gente le cuesta hacer un pedido online. A mucha gente sigue prefiriendo ir a tienda. Pero desde el punto de vista del entorno online, el click and collect funciona muy bien, cada vez funciona mejor. Tenemos además una posibilidad de ofrecer franjas horarias más cortas que en el domicilio, porque evidentemente las taquillas las tenemos dentro de nuestras tiendas en una gran mayoría, y las que están deslocalizadas, que llamamos, tenemos, bueno, fácil el reparto, de manera que podemos ofrecer la entrega del producto en menor tiempo. No tiene pedido mínimo como tiene el domicilio. Bueno, tiene una serie de ventajas que hace que al cliente sí que le resulte cómodo. Entonces, un poco el reto ahí es comunicarlo, que más gente, como dices tú, que lo tienes, realmente lo tenga, porque también encontramos gente que el término click and collect al final lo utilizan también cadenas, sea de alimentación o sea de otras cosas, de electrónica o tal, que vas a recoger a la tienda. Y ahí ya no es lo mismo, ya tienes que hacer tu cola, esperar a que alguien te atienda, te entregue el paquete, ¿no? Aquí tú vas con el móvil, tu código, pulsas y hacer ver esa ventaja y comunicarlo es un reto también. Se han hecho ya, bueno, hemos hecho ya varias campañas, pero bueno, es un reto que queremos seguir trabajando y que más gente se apunte a eso, porque yo creo que lo que sí tenemos detectado es que el que prueba repite y coge una dinámica de bastante frecuencia en el servicio. Esto me lleva a una cosa que tú eres también director, que tienes un título bonito de marketing e innovación. Por cierto, me encanta el título, que es la innovación más real. ¿Y dónde vinculas más los proyectos de innovación? Porque el Click and Collect es como una nueva forma de compra, pero también es un poco fidelización. Es experiencia y al mismo tiempo es fidelización. ¿Hacia dónde? ¿Qué es llevar innovación en una cadena, en un retailer como Alimerca? Bueno, en el caso del equipo, digamos, del equipo nuestro, es la parte de innovación que cuelga del área de la dirección de negocio y que, digamos, está más vinculada a la parte de experiencia de compra, tecnología. Digamos que no está tan vinculada a la parte de marcas de desarrollo de producto o de otro tipo de cosas bueno, que además al ser cadena, digamos, que no tenemos tanto desarrollo salvo en nuestros propios productos. Entonces, bueno, la parte de innovación va muy vinculada, yo diría, a mejorar esa experiencia omnicanal del cliente, que puede ser varias vías. Evidentemente, todo lo que es tecnología vamos de la mano, o más bien nos llevan de la mano el equipo de sistemas, que esa es bueno, un poco el día a día, ¿no? Que al final son bueno, pues los responsables de toda la infraestructura, que encima es una infraestructura compleja y densa, ¿no? A nivel de tecnología, pero bueno, pues un poco tratar de
de incentivar y dinamizar proyectos que hagan que esa experiencia de compra pues sea mejor, ¿no? Entonces, desde proyectos de digitalización más a nivel consumidor, como puede ser pues, la app, el tema del e-commerce, pero también proyectos como las etiquetas digitales que tenemos en tienda, formas de pago, bueno, pues que estamos empezando a estudiar de autopago que hagan bueno, que también se están dando en otros canales, en otras cadenas, ¿no? De otro tipo de sectores. Proyectos como Globo, que realmente son proyectos que no existen y que no es innovación desde el punto de vista de que es algo nuevo, sino que es algo nuevo dentro de la compañía y lo tienes que integrar y afecta a muchos departamentos y eso, bueno, pues hay que un poco liderar y dinamizar. Toda la parte de cartelería digital, por ejemplo, que hemos implantado en las tiendas, que eso ya no solamente poner unas pantallas, sino que son unas pantallas con una estrategia de contenidos que tienen una parte corporativa, pero tiene otra parte vinculada a los proveedores y a las marcas que comunican sus productos y que eso, bueno, pues representa también vinculado al retail media, que es otro sector que está, otro término que está creciendo ahora mucho, todo lo que es la comunicación Sí, de las sí. marcas dentro de los sectores. Bueno, entonces al final bueno, no sé si digamos que es dinamizar el uso de la tecnología vinculada a mejorar la experiencia de compra en tanto en físico como en digital. Yo diría que Como es un poco el digital. resumen. Bueno, sí, a ver, yo creo que yo lo he leído perfectamente y esto lo que nos asegura a nosotros, oyentes del podcast y clientes de Alimerca, es que vamos a seguir siendo sorprendidos yendo a las tiendas de Alimerca, ¿no? O sea, nos garantizas que nos vas a seguir sorprendiendo con algo en las tiendas o mejorando nuestra experiencia, ¿no? En la tienda, ¿no? Ese es el reto y el objetivo, sí, sí, desde luego que... A ver, Alimerca lleva apostando un poco, igual que hablábamos de la parte de las raíces y de Asturias y tal, Alimerca lleva muchos años siendo innovador, ¿no? En muchos aspectos. Lo fue también en la parte de sostenibilidad con los camiones eléctricos, que fue pionero y fuimos los primeros en tener una flota como la que tenemos. Y en la parte de tecnología... yo siempre pongo el ejemplo del ticket digital. El ticket digital, alguna gran cadena nacional hace muy poco tiempo, digamos que anunciaba el ticket digital como algo novedoso, cuando en Alimerca ya hace más de 10 años que se tiene el ticket digital, ¿no? Entonces, las etiquetas electrónicas también se implantaron la primera versión hace muchísimos años. Bueno, hay muchos ejemplos. Y yo creo que en ese sentido es algo que también está un poco en el ADN, hay mucho empuje, bueno, digamos que es fácil en cuanto que bueno, pues recursos, pero no solo económicos, sino en el sentido de que es la dinámica está preparada para que vayamos en esa dirección, ¿no? Otra cosa es que luego el día a día, bueno, pues no es fácil. La parte tecnológica que te voy a contar es muy compleja y con todos mis compañeros del área de, bueno, pues de sistemas, de la parte de informática, ¿no? Como lo llames, pues evidentemente hay muchísimos proyectos y muchísimas cosas, pero bueno, sí que el reto es tratar de estar continuamente en evolución y tratando de poner en marcha proyectos que no es que sean revolucionarios desde el punto de vista de que no existen, sino que sí que son diferenciales o tratamos de ser, bueno, si no los primeros, de hacerlo mejor y de implantarlo lo antes posible, siempre que sea algo que entendamos que vaya a aportar, ¿no? A los clientes. Has dicho, ahí has empezado a hablar de estructura, y has empezado a hablar de equipo, y eso me lleva a una próxima pregunta, y cambiamos un poco de tema. Pero claro, para hacer todo esto necesitas equipo, y necesitas un buen equipo, y necesitas una buena estructura. Entonces, eh, ¿nos puedes contar un poco de cómo se estructura un departamento de marketing en una compañía como Alimerca? ¿Cómo llegaste, qué encontraste? ¿Cómo tienes ahora pensado bueno, los bloques, por así decir, dentro del departamento de marketing de Alimerca? Bueno, pues eh, digamos que si tengo que hacer una introducción, es que no sería el departamento tradicional que quizás te haces en la cabeza, ¿no? Cuando estudias o cuando ves departamentos de multinacionales, de estas, tal, seguramente no es el reflejo de ese tipo de departamento. Supongo que mucho por el sector, es decir, no es una marca fabricante, sino que es un retailer, cadena de supermercado
bueno, que da un servicio y que pone a disposición de los clientes, bueno, pues muchas marcas, muchos productos. Pero bueno, sí que tenemos organizados una serie bueno, de bloques, ¿no? Y a partir de ahí, pues una organización de personas que además es dinámico y que bueno, en estos 3 años que yo llevo ha cambiado varias veces y seguirá cambiando, porque es un sector, como decía, muy dinámico. Pero bueno, tenemos una parte que es más corporativa, que tiene que ver, pues eso, con la parte más profunda de la marca y de todo lo que es más, bueno, pues corporativo, temas de patrocinios, la fundación, identidad corporativa, campañas, bueno, pues muy troncales de marca. Tenemos una parte más del día a día, de campañas, más de lo que es marketing más en sí mismo, ¿no? De toda la planificación de campañas más vinculadas a comercial, pero a todas esas acciones que hacemos de manera continuada pues para dinamizar las ventas y tratar de activar eso con bueno, con todo lo que tiene que ver también con la parte de medios, con la parte digital. Bueno, digamos que esta es un poco como el bloque más amplio que más cosas afectan. Tenemos una parte más específica de producto que también la tenemos, digamos, dentro del equipo, que está también muy vinculado con el equipo comercial, pero que es los que desarrollamos, digamos, productos de marcas que creamos. No me gusta el término marca propia, porque tiene una connotación, ¿no? Pero bueno, marcas nuestras que desarrollamos con una identidad propia y que estamos trabajando diferentes proyectos en diferentes categorías. Tenemos la parte de tienda, trade marketing o la parte de tienda, que es súper importante, además con tantas tiendas como hay, además tan diferentes, 170 tiendas en distintas zonas, el conseguir estandarizar esa visibilidad y esos elementos de comunicación dentro de la tienda, hacer esas bajadas de las campañas que lleguen a la tienda de manera correcta y que las implantaciones sean efectivas es muy importante, y eso tenemos un punto de trabajo. La parte bueno, evidentemente, que hablábamos antes del e-commerce y todo lo que es la venta digital, que hoy en día bueno, pues tiene mucho peso y digamos que la impulsamos desde el área, como decía, en la parte técnica de la mano de sistemas, y toda la parte de portfolio, evidentemente, de la mano de comercial, pero bueno, sí un poco toda esa dinamización y del canal. Y bueno, luego dentro de la parte de innovación, pues tendríamos lo que es también el trabajo de los proyectos que comentaba un poco antes bueno, de mejora de la experiencia y tal, bueno, un poco en colaboración con los partners o con el equipo interno correspondiente. Digamos que esas son un poco yo creo, los 6 bloques principales que tenemos un poco identificados, y luego dentro de eso pues tenemos una organización de personas, de un equipo de 15 personas que, bueno, pues que, como digo, trabajamos de manera bastante transversal y con bastante polivalencia, porque al final hay, bueno, pues cada día, como digo, es un poco Y 15 sorpresa. personas en el equipo que estáis todas en las oficinas centrales de Alimerca. Estáis todos juntos Sí. trabajando también con equipo, ¿no? Y me imagino perfiles completamente, también perfiles diferentes, con estudios diferentes y complementares entre todos, ¿no? Sí, sí, tenemos perfiles diferentes y tenemos, bueno, con diferentes experiencias, por supuesto, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy en día, al final, bueno, yo no sé cómo lo ves tú, evidentemente el conocimiento, el currículum y, bueno, un poco ese bagaje, sobre todo, bueno, si tienes una experiencia y tal, pues eso claro que pesa, pero desde el punto de vista de la parte del estudio y tal, bueno, una base siempre es muy positiva y se puede tener en cuenta, pero al final lo que siempre marca la diferencia, y puede sonar un poco tópico, es la persona, o sea, es la actitud, es la iniciativa, gente proactiva, gente con ganas, gente que se ilusione, gente que viva un poco los proyectos. Encima somos un departamento, pues de marketing en general, que no es un departamento que vayas a hacer una tarea rutinaria, que venga, la hago y pasan las horas y me voy, ¿no? Es como si no tienes un poco de chispa, se te hace un poco bola. Entonces yo creo que esa parte más personal de gente, pues eso, que realmente tenga ganas, sea proactiva, tenga iniciativa, se quiera atrever a proponer cosas. Bueno, yo creo que todo eso es importante.
Luego, evidentemente, el día a día te acaba haciendo tener un porcentaje del tiempo muy dedicado bueno, pues a la tarea y a cosas quizás más rutinarias, ¿no? Pero bueno, yo valoro mucho esa parte y en general además creo que es la que te hace tener más probabilidad de éxito o no, ¿no? El currículum te da, como digo, una base, pues evidentemente gente bueno, pues que tenga ADE, que tenga algo relacionado con marketing, el posgrado o el grado que aquí en Asturias lo hay y tal. También hemos incorporado gente de prácticas de diferentes módulos relacionados con la parte de marketing y comunicación. Bueno, todo eso, claro, bueno, pues tiene que tener una relación, ¿no? con el mundo, pero luego es muy importante, yo creo, que la persona transmita un poco esas aptitudes que comentaba. Yo así lo La, veo. la chispa, pero bueno, yo creo que se queda demostrado que has halagado tu equipo. O sea, si tu equipo va a oír algún Mm. día este podcast, van a quedar contentos porque Bueno, bueno, has hablado bien de ellos. Y has dicho, hay una cosa que decías, y el día a día. Y esto es mi pregunta, que es mía, pero creo que es todo el mundo, que es que a veces pensamos y conocemos la empresa y sabemos quién trabaja, pero cómo es el día a día real de un director de marketing? Mejor dicho, cómo es tu día a día? Tú entras ahí por la mañana y ¿qué te espera en ese día? bueno, lo primero, Sara, es tomarme un café, que soy cafetero, me gusta tomarme un café y Muy leerme bien. las newsletters estas de noticias del sector y del marketing, que eso me gusta. Esos primeros 15 20 minutos, si puedo, Sí. los intento Y yo sé que respetar, lees ¿no? la Y de, luego, yo sé que lees la, yo sé que lees la newsletter del departamento de marketing, ¿eh? Porque estás por en la base, supuesto. estás en la base de datos y yo voy siempre a ver si la has leído, tío, y lo sé, lo sé, lo sé. Por supuesto, y en redes sociales también, no, no. Pero bueno, yo creo que es importante y trato también de que el equipo, o sea, yo creo que estar un poco alerta, ¿no? De lo que pasa, de lo que hacen otros, no solamente de tu competencia, sino un poco de otros sectores y bueno, eso es importante. Luego ya el día a día, pues como he dicho varias veces, aquí es un sector hiperdinámico donde tratas de organizar, aunque yo creo que esto pasa en todos los sitios, tratas de organizar una agenda y luego, en cierta manera, se te destruye, ¿no? Pero bueno, hay un componente, en mi caso, muy alto de un poco de seguimiento del equipo, de reuniones con el equipo, que te van contando, bueno, pues todas esas acciones, proyectos, campañas, y vas viendo un poco cómo funciona. Hay una parte inevitable que es convivir con los emails y con esa gestión de los cientos de emails que recibimos todos y que en muchos casos no aportan nada, pero que estás en copia y te quitan tiempo. Entonces, bueno, yo creo que es importante organizar esos momentos que no sean de continuo, sino que haya esos momentos que puedas trabajar y que puedas, digamos, ir gestionando el correo. Luego, como digo, la parte tanto de equipo como otras áreas, el otro factor roba tiempo de hoy en día son las reuniones y en cierta medida, bueno, son reuniones tanto como decía, un poco de gestión de los proyectos y de las campañas a nivel más interno, como de trabajo con otras áreas, otros departamentos, otros partners con los que, bueno, pues estamos activos por las diferentes partes, ¿no? Y bueno, en ese sentido, por eso digo que es muy distinto. Me toca, además, trabajar con todas esas palancas de las que hablé al principio, entonces es muy variable. Me toca un día hablar de oferta y de folleto, otro día te toca hablar de asturianamente y de cómo hacer una campaña guay o una acción de street marketing, otro día estamos viendo algo de un packaging de un producto qué tal y otro día estamos hablando de tema tecnológico que a veces no te enteras de la parte técnica, pero tienes que estar, digamos, también ahí tratando de... Entonces, bueno, es como muy, bueno, pues es muy variado, ¿no? Y muy dinámico y muy divertido y bueno, muy intenso, también es muy intenso. O sea, en ese sentido
insisto mucho en eso, es un sector muy intenso para lo bueno y para lo malo, te tiene que gustar, ¿no? El nivel de actividad, no es llegar ahí, controlo mi agenda y tengo esto a una hora y esto a la otra y puedo pensar en lo del viernes y bueno, no, hay muchos días que no, porque de repente surge cualquier cosa de mercado, de la competencia o de una tienda o de tal que te obliga a reaccionar eh, bueno, pues tienes que reaccionar, ¿no? Pero que de alguna forma también dices, también equilibras luego con los momentos más estratégicos que luego te pones también a definir, ¿no? Estamos ya casi en la parte final de nuestra charla. A mí me gustaría que me dijeras si, eh, qué tendencias ves que pueden definir el marketing en tu sector o el marketing en general en los próximos 3 5 años, sabiendo que pensamos en una tendencia y 2 años después viene una cosa que nos la tira toda, pero más o menos ahora mismo, ¿qué es lo que tú puedes ver a 5 años? Eh, a ver, yo creo que digamos que son dos factores los que voy a decir, sobre todo uno que se lleva hablando, yo creo que ya varios años, que es la personalización, o sea, el conseguir que realmente el mensaje que traslades a un cliente sea un mensaje de verdad personalizado y, y que le aporte valor a ese cliente de manera individual. Yo creo que es un reto por el que trabajamos, yo creo que muchas empresas. La tecnología te ayuda un poco a conseguirlo, pero aún así es algo muy complicado. Y sobre todo, vuelvo a decir, en un sector con tanta disparidad de clientes, ¿no? O por lo menos en una cadena como la nuestra que tenemos tanto alcance de diferentes públicos y tal, pero bueno, yo creo que la personalización, o sea, todos queremos lo nuestro y todos nos preocupamos, no nos basta la generalidad. Y luego, no sé si tanto a nivel de marketing, lo que pasa que nos afecta, lo queremos todo para hoy, lo queremos todo para allá, ¿no? No queremos Inmediatez, ¿no? esperar, no queremos hacer Inmediatez, sí, colas, no sí. queremos, eso es, queremos estar haciendo el pedido y que ya nos estén dando por casa, queremos ir al supermercado y casi no tener que esperar ninguna cola y es algo que lo mismo, ¿no? Que apoyándote en la tecnología puedes trabajar, pero aún así es complicado. Pero yo creo que eso es algo que va a condicionar mucho. La gente joven, o sea, es que no dedica tiempo, dicen que ni a ver un partido de fútbol, ve los resúmenes, ¿no? Pues como esto, todo. Yo creo que Sí. la inmediatez es algo. Y luego, no sé, a nivel de marketing, yo creo que lo que son las bases, los pilares básicos del marketing, yo creo que esos siguen siendo un poco los mismos. O sea, cambia que las tendencias cada vez duran menos, que los medios y sobre todo el entorno digital ha hecho que esto, bueno, pues que sea una revolución continua, que haya mucha más información y desinformación. Cambia un poco todo lo que rodea, pero bueno, al final hablaste de valores, hablamos de ADN, hablamos de realmente conectar con los clientes con algo más bueno, que variables, digamos, racionales, ¿no? Sino también tratar de conectar con la parte emocional, eh, posicionar tu marca un poco y que realmente al final acabamos tomando las decisiones, por mucho que queramos inmediatez y qué tal, con un componente subjetivo y emocional muy alto. Y eso yo creo que no cambia y en la medida que una marca pueda enganchar con la cabeza de alguien y hacer que ese alguien vea esa marca de manera positiva y no negativa, pues cuantos más tenga de esos, más va a ganar. Y a veces no es Claro. algo racional, es algo Sí, sí. totalmente Y, emocional. Entonces no hay una fórmula mágica, ojalá la supiéramos, claro, pero yo creo que eso sigue estando eso sigue estando y ahí. Es seguirá. que esa creación de ese vínculo, ¿no? El vínculo emocional, marca o retailer o lo que sea, cliente, está ahí, siempre ha estado y va a seguir siendo tendencia, ¿no? Es la tendencia perenne del marketing de la vida, ¿no? Y si tuvieras que, con tus otros pares directores de marketing, no los de la competencia, que esos entiendo que no quieres dar consejos, pero si tuvieras que hablar sobre otros directores de marketing que, como tú, que trabajan fuera de las grandes capitales, pero que están en empresas potentes, ¿qué otros consejos o
o principios compartirías con personas como tú y de los equipos de marketing? Bueno, no sé, consejos, no sé si consejos, ¿no? Yo soy me gusta mucho la palabra coherencia, creo que es muy importante, ¿no? El transmitir lo que eres y lo que haces y hacer lo que transmites o sea, y en ese sentido que todo tenga un sentido. A mí por lo menos me ayuda a defender y a trasladar lo que hacemos. Entonces yo creo que la palabra coherencia a mí me gusta mucho. A veces es difícil, ¿eh? Porque hay muchísimas cosas, te llegan demandas de diferentes departamentos o de arriba del todo y bueno, a veces es difícil, pero la coherencia yo creo que es un valor muy, muy importante y otra cosa que yo creo que a veces nos cuesta es la consistencia, la constancia, ¿no? Es como voy a tirar por Sí, aquí y falla un poco y es como, bueno, pues ahora voy a tirar por este otro lado y es como, yo creo que si realmente hay esa coherencia y hay ese trabajo de estrategia y tal, que a veces es difícil, pero si realmente lo hay, bueno, yo creo que hay que tener por lo menos un poco de consistencia. O sea, si estás 5 años y ves que no funciona, no digo que tengas que seguir claro. toda la vida, pero a veces, como los entrenadores de fútbol, ¿no? Pues bueno, yo creo que hay que tener un poco de paciencia y de ser constante y de decir, vale, si apuesto por esta vía, bueno, pues yo creo que a mí esas dos me parece importante. Muy bien. Luego, bueno, Eso hablamos no, de, no de, como de equipo. no, de alguna manera es como la inscripción al gimnasio en enero, ¿no? O sea, no es inscribirnos en enero y dejarlo en marzo, ¿no? Es aguantar hasta el verano, ¿no? Por lo Eso, menos para ver el eso. resultado, ¿no? Aunque veas que no adelgaces el primer mes, tienes que seguir, ¿no? Claro, Eso, claro. eso es. Eso Sí, es. sí, esto está. Pues bueno, yo te avisé que la última pregunta iba a ser diferente, ¿vale? Porque queremos terminar con una pregunta yo le llamo la pregunta estilo broncano, que es vamos a intentar cerrar con una cosa diferente, ¿no? Entonces, eh, te quería preguntar una cosa muy sencilla. ¿Cuál es o cuál ha sido la idea de iniciativa o de acción más loca, más descabellada que has tenido o que has ejecutado y que además ha terminado funcionando? Pues bueno, a ver, yo reconozco que no soy muy de ideas locas. Bueno, me conoces y tal, ¿no? Soy bastante tranquilo, bastante conservador, pero bueno, sí que intento que por lo menos el equipo lo intente, ¿no? Y sí que proponga. Sí es verdad que a nivel de marca, bueno, bueno, yo creo que estamos trabajando un poco un lenguaje, sobre todo según qué soportes, estamos con las redes, con TikTok, haciendo muchas cosas con un lenguaje diferente, un poco más, bueno, pues más joven, ¿no? Y más loco, si queremos decirlo, pero bueno, a nivel de idea, yo sí tengo que poner una que así a bote pronto no casa con lo que somos, es que montamos un cine, un autocine en un supermercado, en un parking en Valladolid, hace un año y pico. Y cuando nos plantearon la idea de mano, bueno, reconozco que quedamos un Una- poco así. un- pero, o Luego, sea, porque al final la gente llegaba, aparcaba el coche donde aparca para comprar y vía una película, ¿no? ¿Era eso? Palomitas y todo, sí, sí. Bueno, intentamos luego hacer un poco 360, hicimos acuerdos con marca de refrescos, marca de snacks, hicimos ahí unos packs también. La entrada, digamos que la conseguías por compras. Al final intentamos hacer una acción redonda, ¿no? Y era por tanto para clientes. Lo que era el cine era de noche, o sea, era en horario de cierre de tienda, de manera que no interfería. Entraron muchísimos coches, no te sé decir, pero estaba lleno, no me acuerdo, era en una tienda en Valladolid, en Arroyo, que es un parking muy grande, y tuvimos un lleno absoluto y la acción funcionó muy bien en redes sociales. Era una peli familiar que, si no me equivoco, era una de Mario Bros, creo recordar. Ah, qué bueno, sí, sí. Eh, y bueno, eso, y funcionó muy bien. Y aparentemente cuando la vimos, incluso la trasladamos o la presentamos, bueno, es un poco qué nos va a aportar esto, ¿no? Y bueno, pues eso, yo creo que intentamos que nos aportara desde el punto de vista también comercial, de cliente, pues con las compras, con esos acuerdos y tal, pero luego también, pues yo creo que nos aportó
en una zona además donde no tenemos tanta notoriedad como podemos tener aquí. Eso es. Bueno, pues fue una idea diferente, tuvimos bastante repercusión en medios y bueno, yo creo que fue una acción distinta y muy positiva. Perfecto, contestación perfecta, sí señor, sí señor. Y enhorabuena por la idea, es fantástico, fantástico. Y nada más, Pelayo, ha sido, de verdad ha sido un placer. Yo creo que yo he aprendido y me he enterado de cosas que no era ni consciente y me encantó hablar contigo como siempre y me encantó conocer un poco más de tu día a día y de la estrategia de Talimerca, así que darte muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por ser el primer invitado del podcast de Marketing en todas partes. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti. Para mí ha sido también un placer, así que nada, encantado y que sea el primero de muchos. Que vaya muy bien la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y hasta aquí ha llegado el primer episodio del podcast Marketing en todas partes. Creo que hemos aprendido y hemos conocido mucho más sobre la vida del día a día de un director de marketing como Pelayo y de una empresa como Alimerka. Espero que te haya gustado y por supuesto que nos sigas en LinkedIn, en YouTube, en Spotify, en todas las redes donde estamos presentes y que sigas atento a los próximos episodios del podcast. Muchas gracias a Pelayo por su disponibilidad y nos vemos en breve.